Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Santo, santo, santo. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. La gloria sea a ti, Señor. Toda la alabanza sea a ti. Santo, santo, santo. Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, el pueblo vivía en campamento. Y el Señor dijo que le hicieran un santuario para Él habitar en medio de su pueblo. Sin embargo, había ocasión que a pesar de que Dios habitaba en medio del pueblo, a través de la columna de nube y la columna de fuego, había momentos que Dios le mandaba decir al pueblo a través de Moisés: dile al pueblo que se santifique, porque yo me mostraré a ellos. Santo, santo, santo. Asimismo, hay momentos que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia, apartamos un momento para que Dios hable a nuestras vidas. Eso no es simplemente que nosotros venimos aquí al altar y decimos: vamos a hacer un retiro, vamos a retirarnos, vamos a buscar la presencia. Porque dice la palabra que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En Él no hay sombra de variación. Y si Él puso en el corazón de Olfa y de Hansel que hubiese un apartar en este día, fue porque Él quiere hablarnos y Él quiere manifestarse. Él está con nosotros porque Él vive en nosotros. Pero hay momentos que el Señor quiere mostrar a su pueblo, quiere hablarle a su pueblo. Por eso en este momento que nosotros apartamos para el Señor, ya sea en este momento u otro momento, debemos de entender para qué venimos a apartarnos. Son momentos que el Señor escoge para que nosotros como iglesia entremos a buscar su rostro. Sabemos que los domingos, los miércoles, los martes, siempre hay reuniones. Son las reuniones regulares, como Dios se manifestaba todos los días al pueblo. Pero cuando Él escoge un momento, es que nosotros debemos de santificarnos. No es que no estamos santos, no es que no somos santificados, sino que tenemos que entender a qué venimos a este lugar. Por eso yo le digo a mis hermanos que están acá, que cuando hacemos retiro, cuando hacemos un jubileo, son momentos especiales que Dios quiere manifestarse a su pueblo. Él está con nosotros. Cualquiera que esté ahí me puede leer en Éxodo 40, de 34 al 35. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Gloria al Señor. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había sentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario.
Cuando Moisés concluyó la obra que Dios le había mandado, erigió el santuario. Pero la presencia del Señor descendió de tal manera que Moisés no podía entrar. Y eso me llegaba ahí. Esto no era parte del estudio, porque como ya dije, yo lo que soy es maestra. Cuando yo hablo de la palabra, es con enseñanza. Pero eso me llegó ahí, de cómo Dios, cuando se levantó el santuario, los sacerdotes no podían entrar porque Él descendió sobre el santuario y la nube llenaba todo ese lugar. Si nosotros queremos ver que la nube del Señor llene ese lugar, tenemos que ver y seguir todo lo que el Señor nos ha mandado. La nube del Señor no desciende si no estamos en obediencia a Él, si no nos ceñimos a lo que dice su palabra. Eso también lo vamos a dejar para más tarde, que está en Crónica, en Segunda de Crónica. Pero entrando ya al tema, cuando la hermana Olfa me habló, me dijo del tabernáculo, o sea, me puso el tema. Y aunque era un tema que yo había compartido, que le dice que me gustaría que el próximo libro nos enfocáramos en el tabernáculo, ya teníamos que hablarlo sobre el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. La primera. Esa. La primera diapositiva. El tabernáculo, sombra y estructura de Cristo. Cuando Dios habló a Moisés a través del tabernáculo, yo sé que muchos aquí, o todos los que están aquí, han escuchado de una manera u otra un tema sobre el tabernáculo. Pero el tema que yo escogí no va a ser la estructura, los colores, los materiales, aunque voy a tocar varios de esos materiales. Sin embargo, el tema que yo voy a tocar hoy es lo yo soy de Cristo, que están dentro del tabernáculo. Cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su siervo Yetro, lo puede dejar ahí. Cuando él estaba pastoreando las ovejas del siervo Yetro, él vio a lo lejos una zarza, que es un árbol, que estaba ardiendo, porque la presencia del Señor es fuego. Pero esa zarza, a pesar de tener fuego, llama, la zarza no se consumía. Eso llamó la atención y dijo: voy a ir a ver. Cuando el Señor veía que Moisés se estaba acercando, lo llamó y le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Vuelvo y digo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Y sabemos que la tierra, ese monte literal, no es un monte santo. Pero ¿qué era lo que le daba santidad a ese espacio, a ese monte? Era solo la presencia. Y lo podemos ver en las embajadas que están en los países. Representa un país. Y a pesar, por decir, vamos a decir, la embajada que todos nos gustan, los dominicanos, la embajada de Estados Unidos, está en territorio dominicano,
está en un espacio de nuestra tierra. Sin embargo, no hay un hombre, no hay una autoridad, ni siquiera el presidente de la República que pueda entrar a ese territorio sin la autorización del presidente de los Estados Unidos, que emana a través de sus embajadores, porque ese espacio, mientras está en la embajada ahí, no pertenece al país, a República Dominicana, pertenece al país que está representando. Y en ese momento, ese monte donde estaba ardiendo la presencia del Señor representaba el lugar del Señor, representaba el cielo, que es el lugar santo de Dios. Y cuando Dios le da la instrucción a Moisés, le dice que lo envía al pueblo, Moisés conocemos que le dijo: cuando el pueblo pregunte por tu nombre, ¿qué yo le voy a decir? La respuesta de Dios no fue: dile que el alto, el eterno, el sublime, el todopoderoso, el todosuficiente, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo todo lo que existe, que soy desde antes, después y todo. No, el Señor simplemente le dijo: dile que yo soy te envió. Entonces, esa palabra, el yo soy, no define un nombre, define una condición, un oficio, una cualidad que solamente una persona pudo descriptar, porque ese yo soy quedó encriptado. Y nosotros ahora, antes no decían encriptado, no entendíamos, pero ahora lo que a veces manejamos, cuando dice el documento está encriptado, ya sabe que está encerrado, que hay que tener como una llave, una autorización, un código para nosotros poder abrirlo. Y si lo abre así, no abre, se bloquea todo. O sea, cuando esa palabra yo soy quedó encriptada, simplemente lo dijo. Y yo soy, el Señor le estaba diciendo: yo existo, soy en mí mismo, estoy. Entonces nos vamos ahora a los 7 yo soy de Jesús, que lo vemos en el tabernáculo. Y si ven la imagen, una imagen, vemos al Cordero, vemos el altar de sacrificio, pero vemos la cruz. La cruz, y al pie de la cruz, en el monte, está el Cordero. Ahí nos vemos cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés. Pueden tomar los apuntes. Dice en Éxodo 25, del 8 al 27, del 1 al 19, ahí están todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que él construyera. Y me gusta que cada vez que él le daba las instrucciones de cada una de esas partes que están ahí, si nosotros vemos, ese es el santuario, ahí no está representado el atrio, pero ese es el santuario, ese es el croquis de cómo Dios instruyó a Moisés para que lo hiciera. Y me gusta que el Señor le dijo siempre a Moisés varias veces: hazlo según el modelo que se te mostró. Según el modelo que se te mostró. Es decir, no me le añada, no me le quite, porque no es conforme a tu visión, es conforme a mi propósito, es conforme a lo que ya yo determiné que se haga el santuario. Porque en ese santuario el que va a habitar en medio del pueblo soy yo, y yo voy a tener mi casa, mi santuario conforme a mí, no conforme al hombre. Y Moisés se ciñó cada uno de los mandamientos que el Señor le dio. Vamos ahora a la parte que tenía el santuario.
Ahí vemos el atrio, el santuario, pero también vemos la puerta, vemos el sacrificio, el altar del sacrificio o el altar del holocausto. Y allá vemos el lavacro. ¿Y qué nos dice? ¿Qué simboliza el santuario? El Señor ordenó a Moisés que lo construyera para él morar en medio del pueblo. Porque Dios, a pesar de habitar en los cielos, que dice que los cielos de los cielos no pueden contener su presencia, sin embargo, Él decide habitar en un pequeño espacio en medio del pueblo. Entonces ahí nos vamos como el Señor, y siempre me ha llegado eso a mi mente y digo, wow, Dios, tú siendo el creador de todas las cosas, te hiciste tan pequeño y tan dependiente del ser humano que viniste, te encarnaste en el vientre de una mujer y estuviste ahí en el vientre de una mujer dependiendo de ella, de su respiración, de su alimentación, de su cuidado. Pero también cuando nació mi Señor, dependió de una madre que lo cuidara, porque el Señor se hizo uno con nosotros. La puerta del atrio, la entrada. Ahí vemos en la puerta del atrio estaban los colores. Pero antes de los colores, vemos que en el atrio, ahí tenemos altar y lavacro. Los colores del atrio, de las cortinas, Dios le dio púrpura. ¿Qué simboliza la púrpura? ¿Quién me lo dice? Lo que dice simboliza la púrpura. Realeza y autoridad. Falta un espacio arriba. El azul significa divinidad. El azul significa la divinidad. El púrpura, ¿qué simboliza? Realeza y autoridad. La realeza, la autoridad. Pero también el carmesí, ¿qué representa? Representa el azul que es La divinidad, lo del cielo, lo divino, que no es de todo. La divinidad. Y el rojo, el carmesí, la sangre derramada. Pero también, como tenía 4 columnas, ahí vemos que simboliza los 4 evangelios. Pero antes de eso vemos oro, naturaleza eterna. La plata, la naturaleza de redención del Cordero. Pero el bronce simboliza sufrimiento y cruz. Ahí vemos lo que hemos estudiado algo, por lo menos cuando hemos ido a la secundaria y nos han trabajado los elementos. El oro es un elemento puro, la plata también, pero el bronce no es un elemento puro, es una alienación de el cobre y el hierro. Y para llegar, pregúntele al cobre si fue fácil. Pregúntale al cobre si es fácil llegar a ser cobre. huevo puro para fundirlo. A alta temperatura. O sea, entonces eso nos habla de Cristo. La madera de acacia, una madera que se da por la naturaleza, es un ser vivo. Simboliza a Cristo.
pero a Cristo su naturaleza humana, pero incorruptible. Gloria a Dios. Esa madera tenía que ser revestida, pero era una madera que no se corrompía. Ahí no le llegaba, La polilla. no, en esa madera no. Gloria. Entonces, Cristo es la puerta. ¿Qué dice en Juan? Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10, 7 y 9. ¿Quién lo lee? Juan 10, 7 y 9. Yo soy la puerta de las ovejas. La hermana Margarita lo vas a leer. Juan 10, 7 y 9. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Volví y le dice, yo soy la puerta, el que por mí entrar y seré salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. No soy la puerta de Del que entra el pueblo, no de la cabra, de los chivos, sino de las ovejas, porque las ovejas son las que tienen pastores. Y cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas, y nosotros entramos al atrio. Sí, pero solamente a través del atrio podemos entrar y ir avanzando, porque yo no puedo llegar al altar del sacrificio si yo no entro por la puerta que es Jesús. Ahora, dice Jesús, Él es la puerta de las ovejas, pero también Él es la oveja misma, el cordero del sacrificio. Él es el buen pastor. Margarita sigue ahí. El buen pastor, el 11, 10, 11, ¿verdad? Él es la puerta, pero también el buen pastor. ¿Qué dice Juan 10, 11, 14, 15? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja que las ovejas huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aleluya. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Pero dicen que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Es decir, muchas veces nosotros vemos personas que están escuchando el mensaje, el mensaje de redención, de salvación, pero no entendemos cómo ellos no pueden llegarse al buen pastor. Y ahí está el detalle, el por qué. Porque no son ovejas de su prado. Pueden ser ovejas, pero no del prado de Cristo. Cristo es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, el buen pastor representa el altar del sacrificio. Se perdieron algunas. El altar del sacrificio que está el buen pastor.
Ok, el buen pastor, ese estaba antes, lo que simboliza. Ahí está. El sacerdote, ahí vemos un sacerdote con el cordero del holocausto y a Jesús en el madero, cumpliendo la profecía que el Señor le había revelado a través del profeta Isaías 53:6. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el cordero. ¿Qué le dijeron Juan cuando vio a Jesús venir? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, Cristo mismo fue al altar del holocausto y se ofreció como el cordero de Dios, porque dio su vida por nosotros. Él, el pastor que ama a sus ovejas, su vida da por nosotros. Y tenemos un principio que lo hemos estudiado acá, cuando Jesús le dijo los dos mandamientos más grandes. ¿Cuál es? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando Jesús, ya resucitado, se acerca y le da las instrucciones al pueblo, a su discípulo que lo esperara en el aposento, le dice que nosotros, que nos amemos como Él nos amó, que nos amemos uno al otro como Él nos amó. ¿Y cómo Cristo nos amó? Ofreciendo su vida por nosotros. Es verdad, cuesta que yo tenga que entregar mi vida por amor, por alguien quizá que me hace daño, que se ha olvidado de mi precepto, que se olvida de mis leyes, que cada vez su corazón se desvía más, que le he dicho que me sigan, que no erijan dioses delante de mí, y lo primero que hacen son elegir dioses. Sin embargo, como lo amo tanto, mi vida la voy a dar por ella. Y yo soy el sacrificio, el cordero pascual, el que cumple en mi cuerpo la justicia de Dios. Entonces, yo puedo entrar en el atrio. ¿Qué había en el atrio? El atrio era para todo. Y dice la palabra, la luz que iluminaba el atrio era el sol. Gloria a Dios. El sol sale para todo. Amén. Es una parte de la Biblia que dice que el sol sale para todo. Para justo e injusto. Y en el atrio podían entrar todo. Pero no solamente Jesús se quedó en el atrio, en el altar, sino que ahí vemos que después del altar está el lavacro. ¿Y qué representa el lavacro? ¿Algunos de ustedes me pueden decir qué representa el lavacro? Lo que le llegue a la mente. Ana, ¿qué representa para usted el lavacro? No me llegó. Y a usted, mi hermana Emi. No me llegó. Marga, ¿qué representa para usted, Hansel, el lavacro? Estamos con los yo soy de Jesús. Cada uno de esos representa la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el cordero de Dios, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo soy el lavacro. ¿Qué representa? Ahí vemos, lo veían, esa era la de Lavacro. los colores. ¿Abacro o lavacro? Lavacro. Es la fuente que estaba antes de entrar al lugar santo. Y era el lugar donde uno para mí. Imaginen, vamos a hacer el espacio del santuario con el atrio. Esa es la puerta de entrada al atrio. Bien. Pero acá, en este espacio acá, está lo que es el altar del sacrificio. Más adelante está el lavacro. Y luego del lavacro es que está la puerta a la entrada del santuario. Entonces
Entonces, ¿qué representa el lavacro? ¿Me voy a decir algo? Porque la fuente. En lo que está bueno y válido lo que me diga. Ya se está entendiendo. Ya se está entendiendo lo que se va. Es como la fuente donde se ve la impureza y eso. Ajá, la fuente. Sí, esa misma. Que se ve Hecha con los espejos de las mujeres. Sí, porque así dice la Biblia, que el lavacro fue hecho con los espejos de las mujeres. Cuando el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, ya presentó el cordero, porque tenemos que remontarnos para allá y hacerlo nuestro. Entró el sacerdote, presentó el cordero, el sacrificio. Ahora él va a seguir hacia el lugar santo. Pero primero, aunque presentó sacrificio, tiene que lavarse las manos, porque ahí él puede ver la impureza que había en él. Por el espejo, ese lavacro, cuando él se bajaba la cara para lavarse las manos, veía su rostro, veía cualquier impureza que había. Entonces representaba eso que él se limpiaba. Pero el lavacro también representa lo que es la resurrección. Yo soy la resurrección, el agua. Cuando tú te vas al bautismo, tú le dices, te sumerges, te ve, muero para el mundo y subo para vida en Cristo. Ese es el lavacro. Y vemos dónde está. Yo soy la resurrección y la vida en Juan 11:25. Cuando Lázaro murió, que Jesús le dijo a Marta, Marta, tu hermano vivirá. Sí, Señor, yo sé que él va a vivir en el día. Pero él le dijo, yo soy la resurrección. Y no solamente soy la resurrección, también yo soy la vida. El lavacro simboliza la vida. Sin la vida, sin la resurrección, no podemos entrar al lugar santo. Y como le decía antes, el atrio era el espacio donde cualquiera podía entrar. Pero ¿saben qué? En el lugar, en el santuario, solamente los sacerdotes podían entrar. Míralo ahí, el lavacro. Ese es el lavacro. Ahí vemos el sacerdote, un sacerdote lavando sus manos. Pero si vemos cómo se refleja, así mismo reflejaba lo que había. Entonces eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Cuando nosotros venimos a Él, ya presentamos el altar, vamos, tenemos que lavarnos, pero nos examinamos, nos vemos cuál es la impureza que hay en mí. ¿Cómo yo puedo presentarme, puedo entrar al lugar santo si primero yo no he resucitado? Y como... ¿Saben que en esa parte ahora me llega a la mente que nosotros siempre tenemos que vernos delante de un espejo? En vez de examinarnos nosotros dentro, normal, ver qué es lo que está mal, tenemos que ver que delante de un espejo como si fuera otra persona, para entonces ver cuáles son las imperfecciones, las cosas que tiene. Por eso se hizo con los espejos. Ese lavacro, aunque era de bronce, fue hecho con espejo. Para poder analizar como si fuera una segunda persona, siendo uno mismo. En vez de analizarse dentro, uno sabe fuera. Es como si fuera una segunda persona, para poder ver cuál es el problema. El material de fuera, bronce, el altar de bronce. Pero dentro era espejo. Y ahí el sacerdote se veía. En el lugar, en el atrio, ya le dije, estaba el sol, mira qué claridad, y hay una imagen inmensa ahí, todo, esa nube, esa cortina que hace división, todo entraban, pero para entrar al lugar santo, solamente sacerdote. Y en el lugar santo, ¿cuáles eran los elementos que había? Miren el lugar, la entrada al lugar santo, 5 columnas. En el atrio, 4 columnas.
que simbolizaban los 4 evangelios, y cada uno de esos evangelios como representaban a Jesús. Ahora, el santuario es la entrada del lugar santo, está en Éxodo 26:36. Si Ana lo puede leer, míralo ahí, Éxodo 26:36. Como las instrucciones de las cortinas. Había 5 columnas y los mismos colores que estaban: el azul, el púrpura, el carmesí y el lino fino, porque el lino fino representa la pureza, y ya vemos que el azul, la divinidad, el carmesí, la sangre derramada que limpia de todo pecado, pero el púrpura, autoridad, realeza. Ana. 36. La palabra se lee en el letrero grande, como dicen. Amén. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. ¿Entendió? ¿Se oyó bien? Vuelvo a leer. Pues, ahí está, pero tenía más para adelante, dice, con 5 columnas. Y las 5 columnas, ¿qué nos representa esas 5 columnas? A Margarita, dígame, para usted, esas 5. Ya vemos las 5 columnas. 5 columnas nos habla de los 5 ministerios que Cristo instituyó en su iglesia. Columna y fundamento de su cuerpo. Ahí están los 5 ministerios, y como siempre nuestro apóstol nos habla de los 5 dedos que se representan. El dedo pulgar, que representa el apostolado. El índice, Maestro. el profético, lo profético. El mayor, el evangelista, que llega más lejos. Sí. El anular, el pastor. ¿Y por qué el anular, el pastor? Porque dicen que aquí en el dedo anular hay una vena que conecta directamente con el corazón, con los sentimientos. Por eso es que en los anillos de compromiso, donde se ponen es en el dedo anular, porque es que va directo al corazón. Dios no deja nada imperfecto. Pero también el meñique, el maestro. Un pueblo que no está fundamentado en esos 5 ministerios de Cristo, no voy a decir que es un pueblo que anda desviado, pero es un pueblo que está incompleto, porque cada uno de ellos tiene su función en el cuerpo de Jesús. El maestro cumple. Yo siempre he dicho que el maestro no necesariamente tiene que ser un pastor, pero un pastor no puede ser completo si no es maestro, porque el pastor tiene que hablarle al corazón del pueblo con la palabra, con la enseñanza, porque el pastor es quien instruye. El evangelista, lo de afuera, le alcanza con el evangelio de salvación. Lo profético, para que el pueblo no se desvíe. Un pueblo sin profecía, dice la palabra, que se desvía. Pero el pastor es quien cuida sus ovejas, quien la alimenta, y la alimenta a través de qué nos alimenta, es a través de la palabra, es a través de su cuidado. Entonces, no es que el pastor sea el más importante de los ministerios, pero sí es fundamental. Cualquier otro ministerio puede faltar en el cuerpo de Cristo, pero no el pastor.
Cualquier otro ministerio instituido por Cristo en Efesios 6:1 puede faltar, pero no el pastor. Por eso dice en Ezequiel que Dios va a demandar a aquellos pastores que se engordan de las ovejas, que viven de las ovejas, pero que no la apacientan. Eso dice la palabra. Entonces, por eso yo le digo, las 5 columnas, Cristo, su iglesia, su cuerpo, que Él ya compró, ¿dónde? En el altar que vimos antes. Dentro del altar ya pasó, el sacerdote ya hizo todo lo ritual, entra al lugar santo, que es el santuario. Y en el santuario, ¿cuáles son los elementos que hay en el santuario? Vemos el candelero. ¿Qué simboliza el candelero? El candelero, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Dónde está yo soy la luz del mundo? Sí. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Míralo ahí. El que me sigue no andará en tiniebla. El que me sigue no andará en tiniebla. Y me gusta cuando dice, esta es la luz que brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido. ¿Qué no han podido las tinieblas? Porque cuando entra la luz de Cristo, toda tiniebla tiene que huir. Eso está en Juan 4:5. 1:4-5. Yo soy la luz del mundo. Eso es ya dentro del santuario, ya no era la luz del sol. Ya vemos cómo se está limitando la luz. Ya estamos aquí con la luz que da el candelero. Y ese candelero alumbra a los que están dentro del santuario, no los que están fuera. Eso es lo que estamos dentro del santuario. Eso es lo que hacemos percibimos la luz y nos alumbra esa luz. ¿Y quiénes son los que tenían? Como le dije, solamente los sacerdotes. Dice en Hebreo que Jesús nos ha hecho sacerdote para su Dios. Cada uno de nosotros tenemos un sacerdocio, somos sacerdotes delante de Dios. No es que vamos a ministrar acá como sacerdote, no. Pero en nosotros sí hay un sacerdote, porque nosotros estamos autorizados por Cristo a ofrecer lo que es el sacrificio, porque hemos muerto para Cristo y vivimos para Él. Sí, cada vez que nosotros venimos acá, nos presentamos delante de Dios, ofrenda. Y solamente los sacerdotes tenían derecho a presentar las ofrendas. Usted y yo ofrecemos esas ofrendas al Padre solo por Cristo. Entonces, Él es la luz del mundo. Si nosotros seguimos esa luz, aunque haya un abismo ahí, vamos a verlo, no vamos a caer en él, porque su luz nos alumbra. Aleluya. La luz no solo alumbra, también brilla. Sí, recuerden cuando Moisés entraba en la presencia del Señor, cuando él bajaba, él no lo sabía, pero el pueblo que lo veía cómo su rostro resplandecía. Era tan fuerte
ese resplandor que había en Moisés, porque había estado en la presencia del Eterno, que él tenía que cubrirse. Y dice todavía en la Biblia que el pueblo de Israel, aún cuando leen la Biblia, tienen el velo. Tienen un velo, pero la luz quema. ¿Cuántas veces nosotros decimos, wow, pero hay un fuego que me está quemando? Porque la presencia del Señor también quema, que es su luz. Usted toma un bombillo, no de esto de bajo consumo, un bombillo normal. Usted ve que le va a alumbrar. Brilla, pero también cuando le pone la mano te quema. ¿Y cuántas veces hay personas que te dicen, yo no sé lo que tú tienes, pero tú tienes algo diferente? Ese algo diferente se llama Cristo. Que su luz ilumina para que los demás vean su rostro. Luego del candelero está la mesa de los panes de la proposición. Ahí vemos, en los panes de la proposición, hay 6 panes. Dios le ordenó a Moisés que pusieran 6 panes en una hilera y 6 panes en otra hilera. Y había lo que era una fuente con vino. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida. En Juan 8:48. ¿Qué representan esos 6 panes de cada uno de la hilera? Representa, fíjense, miren esa imagen, elementos que estaban sobre la mesa de la proposición. Los panes, como decían, pero también el vino. Y habían 12 panes, cada uno 6 y 6, no 6, 6 y 6, hace 66, que son los 66 libros de la Biblia. Y en la Biblia es el pan que nosotros nos alimentamos. ¿Qué dice cuando Ana estaba hablando de echa tu pan sobre las aguas? Y aún cuando fuera el tiempo lo vas a encontrar. Jesús es el pan de vida es Jesús. Cuando nosotros echamos, y Jesús no solamente es el pan de vida, Él es el agua viva. Cuando nosotros entramos, tiramos el pan en las aguas, nos está diciendo ahí que nosotros, a la luz de Él, es que podemos darle interpretación a su palabra. Ese pan que es Cristo, su palabra, el pan que descendió del cielo, solamente a través de Él podemos darle. Y también, como Ana decía, esto echa un pan, sabemos que el pan se abulta, va creciendo, y en la misma medida que nosotros nos vamos alimentando de ese pan, que es el pan de vida, así mismo vamos creciendo, y vamos creciendo en el conocimiento de Dios y en sabiduría. No solamente echar el pan ahí, si lo dejamos ahí, se queda tieso como si nada, pero cuando lo echamos en el agua que representa a Cristo, vemos cómo va creciendo esa palabra en nosotros y podemos darle a otro. Y muchas veces, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, y estoy hablando con personas de Cristo, porque de qué otra cosa voy a hablar, de Cristo, y a veces estoy hablando de ello y dándole cosas sin yo saber, me dice, sigue, que el Señor me está hablando, y ahí como que yo me paro, porque yo no entiendo lo que el Señor le está diciendo, pero esa persona que está recibiendo una palabra que es símbolo del pan de Cristo, que ese pan es el que sostiene. Y dijo Jesús, cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, está en Juan 6:35, 51 al 58, pero también dice en su palabra que Él es el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo que descendió del cielo es Cristo. O sea, cuando nosotros nos alimentamos, Él le dijo, vuestro padre comieron del maná, pero yo soy el pan vivo. Gloria a Dios. Sí.
¿Cuánto yo soy de Cristo van? Yo soy la puerta. Yo soy el buen. Yo soy pero la resurrección, el buen pastor, está ahí en el coso. Yo soy la resurrección. Y ahora, yo soy la luz del mundo. ¿Me pueden decir cuánto van? ¿Pueden decirme cuánto van? La puerta, ¿verdad? El buen pastor que da su vida por las ovejas. La resurrección, ¿verdad? La luz. Y ahora nos vamos. ¿Y el pan? 5. Ahora ya vemos lo que simboliza el pan, pero ¿y el vino de la libación? ¿Qué significa ese vino de la libación? El sacerdote que está ahí, que era el único que podía comer el pan, otro no podía comer ese pan, o sea que nosotros como sacerdotes comemos. Por eso es que siempre el pastor y los pastores, cuando hay la Santa Comunión, nos dicen quiénes tienen derecho a comer, a participar de la mesa del Señor. Y vimos, el Señor tenía muchos seguidores, pero cuando se le estaba llegando el momento, ¿a quién él sentó en la mesa a partir el pan? A los 12 que él había escogido, que eran los sacerdotes, los ciernes de ese ministerio sacerdotal, que él iba a fundamentar su cuerpo. Entonces solamente ellos, los seguidores, no comieron el pan. Jesús no partió el pan con los seguidores, sino con sus discípulos, diciéndonos a nosotros que para tú participar de ese pan, tú tienes que ser discípulo. Y como sacerdote tenemos derecho a comer. Pero el vino de la libación ya pasó lo que es el pan, la luz. Ahora hay otro antes de la entrada al lugar santísimo. ¿Qué me dice cuál otro elemento estaba antes de la entrada del lugar santísimo? Lo come Biblia. Así que dice, ¿verdad? Que lo come Biblia. ¿Qué había antes de la entrada del lugar santísimo? Ahí está el lugar, esta es la puerta para entrar al lugar santísimo. ¿Qué había antes? El altar del incienso. El altar del incienso. En ese altar, que está en Éxodo 30, del 1 al 6, que es el altar del incienso. ¿Qué dice eso? Porque esa es la entrada. Si tú no pasas por ese altar del incienso, aunque ya tú hayas participado del sacrificio, te haya lavado, tú hayas ya entrado al altar, te alumbra con la luz del candelero, te ha comido el pan, pero para tú entrar al lugar santísimo, tienes que quemar incienso, hacer libación con el vino. Y nos dice la palabra que en Salmo 140, entrar por sus atrios con acción de gracia, entrar por sus puertas con acción de gracia. Entonces ese vino es lo que nos representa, esa libación, ese gozo que nos da. Por eso dice Jesús, ahí está el yo soy, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. En Juan 15:1. Usted, si no toma de ese vino, usted no puede entrar. Si usted no va con el incienso a hacer libaciones, el sacerdote que entraba una sola vez al lugar santísimo, una vez al año, pero antes de él entrar ahí, él tenía que primero hacer libación. Y esa libación era el vino.
Fuera de Cristo, nada podemos hacer. Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Cuando tú desprendes una rama de esa vid, aunque tenga esas uvas preciosas que dan deseo de comerla, pero se quedan así bellas mientras está con la savia de la vid, pero tan pronto se despega de la vid, empieza a marchitarse. Y eso pasa con nosotros. Muchas veces cuando nosotros nos vamos alejando poco a poco, sin darnos cuenta nos vamos alejando de la vid que es Cristo. Nos vamos marchitando. Y quizá no ven por ahí que nos gozamos, pero algo dentro de nosotros se va muriendo hasta que ya no queda vida. Por eso debemos de cuidarnos y permanecer en la vid. Dice su palabra que fuera de Él nada podemos hacer. Y nosotros podemos decir, pero yo hago esto, yo hago lo otro. Claro, tú lo vas a hacer sin la dirección de Cristo. Y si lo haces sin su dirección, ni te vista que no va. Aleluya. Santo. El sacerdote y el sumo. El lugar santísimo solamente para el sumo. Una vez y al año entraba no solamente a ofrecer sacrificio por el pueblo. Primero tenía que presentarse sacrificio por él y por su familia antes que por el pueblo. Y dice la palabra que Jesús en hebreo es nuestro sumo sacerdote, que subió una vez, se ofreció una vez y ya no tiene que volverse a ofrecer una vez. Y en la Biblia dice, cuando el Señor instruye a Moisés para Cristo entrar, ahí me gusta, si puede volver donde dice yo soy la luz, en la luz. Sí, porque hay una parte que me gusta. En la luz del mundo, yo lo pueden buscar en donde dice ahí, ¿verdad? La luz, sino que tendrá la luz de qué. ¿La luz de qué? En el salón. No. Tendrá la luz de la vida. El día pasado, cuando yo leí eso, la luz de la vida. ¿Por cuántas veces yo he leído eso? Pero no me había detenido a pensar en la luz de la vida. Primero dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Bien, Él es la luz porque Él vino a ofrecer su vida por todo. No por unos cuantos, sino por todo. Sin embargo, dice que tendrá luz, no andará, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida. Él es la luz del mundo, pero cuando le seguimos, esa es la luz de nuestras vidas. Seguimos. Aleluya. Por eso nosotros cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo que lo interpreta, son los detalles, los pequeños detalles que tendrá ahí. Porque cuántas veces digo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Y nos quedamos ahí. Ahí nos quedamos ahí, por ahí dice, sino que tendrá la luz de la vida. Y sabemos que Cristo es la vida y Él es la luz. Seguimos ya. El sumo sacerdote entró al lugar santísimo porque ya hizo toda la preparación. Ahí vemos el velo que nos separaba. Está en Éxodo 26, 31, 33. Ese velo separaba el lugar santo de donde estaba la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, está en Mateo 27, 51,
dice la palabra que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, dando a entender que no fue hecho de hombre, sino que ese, lo que separaba, el hombre hizo la separación entre Dios por el pecado, por su desobediencia. Pero lo que acercó al hombre a Dios vino de arriba, no hecho humano, dice. Y el velo que se rasgó hizo que lo imposible fuera posible. Cristo hizo posible que nosotros ahora confiadamente podamos entrar al lugar santísimo donde está la presencia del Padre. En la presencia ahí, lo único que había, ese era el único instrumento, el único mueble que había en el lugar santísimo, el arca del propiciatorio. El arca del propiciatorio, esa arca estaba también preparada, elaborada con madera de acacia, revestida con oro. La dos naturaleza de Cristo, divinidad, pero también humano. Sin embargo, el propiciatorio, que es la tapa, el arca no es el propiciatorio, es la tapa es el propiciatorio. Cristo, con su muerte, nos hizo propicio al Padre. Entonces, Él cubre multitud de faltas. Su sangre, que fue derramada en el altar, nos cubre de multitud de faltas. Él nos hizo propicio al Padre. Él cubrió, y el altar, el propiciatorio, no es hecho con madera, es oro puro. Todo representando a Cristo, el único perfecto, el sacrificio perfecto. Y encaja, nos cubre. Pero dentro del altar de esa arca habían 3 elementos. Mira el propiciatorio. En primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero no que todo el mundo va a ser salvo, ¿verdad que no? Sino los que creen van a ser propicios, porque su sangre es propicio. La sangre de Cristo, Cordero perfecto, cumplió la justicia de Dios y nos hizo aptos para el Padre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuáles eran los elementos que habían dentro del arca? Las tablas. Sí, las tablas de piedra. ¿Qué más? Estaba la vara. La vara. Era la vara. Sí, la vara. Porque cuando mencionaste a Aarón. Sí, no, lo que pasa es que me quedé pensando cuál era la vara, pero sí. La vara que Moisés dividió. La vara que rebendeció de Aarón. Mírala ahí. La tabla de la ley. Ahí está. La vara de Aarón. Ajá. Qué rebeldes. Y el maná. Esos son 3 elementos, pero vemos en el atrio que alumbraba. ¿Qué era lo que alumbraba? ¿Cuál era la luz que alumbraba en el atrio? En el atrio. No, al principio era la luz. El sol, porque estaba descubierto. El sol brilla para todo, buenos y malos, dice la palabra. Ahora, cuando nos vamos al lugar santo, nos alumbra. ¿Qué era lo que alumbraba el lugar santo? El lugar santo. El candelero. Pero aquí, en el lugar santísimo, no había luz del sol, no había luz del candelero. ¿Qué alumbraba el lugar santísimo? La misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios alumbraba en el lugar santo. Vamos a ver, entonces, dice la Biblia, Jesús, el otro yo soy el camino. Entonces, ¿quién hizo propicio el camino para ir al Padre? Fue Cristo. Entonces, Cristo es el camino que nos lleva a donde está el Padre. Y a través de su palabra,
que en Cristo es la consumación de la ley. Cristo, ahí la tabla, vemos las tablas de Moisés. Jesús es la consumación de la ley. Cuando Él dijo en el Calvario, ¿cómo fue que Él dijo en el Calvario? Juan 10, 20. 19, o 30. 19, 30. Sí. Consumado es. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, 4. Justicia de todo, de aquel que cree. Cristo. Entonces nos dice que Cristo propicia nuestro. En Él está la consumación de la ley. Pero yo le dije a una persona, o no sé si fue que lo compartí aquí, que a veces decimos que los ritos, que la ley, que era así, pero Cristo lo hizo. Seguir a Cristo cuesta más que los mismos rituales de la ley, porque Cristo fue mucho más allá. La ley dice que el que vive con una mujer que no es su esposa adultera. Sin embargo, Cristo fue más allá y dice que el que mira a una mujer para codiciar, ya no es que se llegue a ella, sino que solamente la mira y la codicia, ya pecó. O sea que Cristo dice, no, porque la gracia es más fuerte que la ley. Si nos vamos al concepto de Cristo, como Cristo vivió, así como yo lo envío, como el Padre me amó, yo los amo a ustedes, como el Padre me envió, yo lo envío a ustedes, y como Él obedeció al Padre, ustedes me tienen que obedecer a mí. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Entonces Cristo dice la palabra que Él obedeció en todo, y por eso Él cumplió la ley. Nosotros vamos más allá. Tenemos, no nos dice la Biblia, la ley, ojo por ojo y diente por diente. Jesús nos dice, si tú ves a tu enemigo con una necesidad, súplela, porque ascua acumula sobre su cabeza. La Biblia te dice, la ley dice que te vengue, pero Jesús nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque qué bendición tenemos nosotros, o qué cosas diferentes hacemos nosotros cuando simplemente amamos a los que nos aman. Es fácil amar al que nos ama, es fácil amar al que nos hace bien, pero ¿cuánto cuesta amar a aquellos que nos hacen daño? ¿Cuánto nos cuesta? Y cuando nos cueste, miremos allá la cruz. Que Jesús, viendo a lo que lo habían negado, a eso mismo que Él sació con su pan, que sació el hambre, le dio palabra, lo sanó, lo resucitó. Quizá ahí estaba el hijo de la viuda de Naín, quién sabe. Quizá ahí había de los 9 leprosos que no volvieron a agradecer al Señor. quién sabe quiénes estaban ahí. De lo mismo que le decían, Hosana al Altísimo, una semana después decían, crucifícalo. Y Él le dijo al Padre, antes de entregar el Espíritu, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Están ciegos, no tienen una luz que lo ilumine para saber lo que están pidiendo. Además, ellos estaban cumpliendo lo que dice la palabra. Por eso que a Cristo, como le decía, no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. Él dice en su palabra que Él entregó su vida. Yo entrego mi vida y yo vuelvo yo mismo a la. O sea que Jesús no. Ay, los romanos mataron a Jesús. No. Eso no fue forzado. Ellos cumplieron la palabra, porque los romanos tenían la ley capital. El judío no. El judío era cuando lo que ellos acusaban a Cristo, tenían que lapidarlo, y a Jesús no lo iban a lapidar,
tenían que colgarlo, tenía que ser levantado. Así como dice la palabra, como Moisés erigió la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y ahí, por eso Cristo no podía morir de otra manera. Tenía que morir con la ley establecida capital, crucificado, porque tenía que ser levantado. Esa es la palabra, esa es la profecía. O sea, lo mataste tú, lo mató ella, lo mataron ustedes y lo maté yo. Porque Él dio su vida por nosotros. Si hay un criminal que mató a Cristo, fuimos nosotros. Fue nuestro pecado. Porque Él murió por usted y por mí. Pero no solamente, es verdad que Él murió, pero Él no se quedó en la tumba. Ahora, ahí vemos la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué dice la vida? Jesús es el dador de la vida. En Juan 11, 25, 26, Él nos da la vida eterna. Cuando estaban el pueblo de Israel en medio del desierto, se empezó el pueblo a través de Coré y los levitas diciendo que si solamente Dios hablaba a través de ellos, y ellos querían ocupar otro puesto. Y Moisés le dijo, ok, vamos a ver a quién Dios eligió para que sea el que ministre en el altar. Traigan ustedes, los líderes de cada tribu, una vara. La vara que reverdezca, esa es la que yo elegí, la que el Señor eligió para que sea su sacerdote, su pueblo que ministrara en el altar. Todos llevaron su vara, los líderes de cada tribu. Aarón llevó su vara representando a la tribu de Leví. Al día siguiente, la única vara que había reverdecido era la de Aarón. ¿Y de qué nos habla esa vara que reverdeció? No habla de la resurrección, de volver a la vida. Una vara es una extensión de un palo, de una rama, que fue arrancada, pero se secó porque se desprendió del árbol que la sustentaba y está seca. Pero cuando nosotros, por el pecado, estábamos secos, sin Dios, sin vida, sin esperanza, cuando venimos a Cristo, que Él es la resurrección y Él es la vida, Él nos da vida. Por eso fue que la vara de Aarón reverdeció, porque dentro del arca estaba la vida, la misma presencia de Dios que trae vida, y Dios fue quien escogió. Entonces, la vara de Aarón nos representa lo que es la vida eterna, la vida del Señor. ¿Cuál es la otra parte que había? El maná, el pan que descendió del cielo. Vuestro padre comieron el maná, en el desierto comieron. Sin embargo, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso está en Juan 6:51. O sea, ese pan es el pan que sacia nuestra hambre. Porque cuando comemos el pan, nos sentimos satisfechos. Cuando uno se sienta como, wow, descubrí algo, que el Señor me mostró algo a través de la palabra. Es revelación que viene de lo alto. Entonces ahí vemos. En la presencia del Señor, Cristo es la consumación de la palabra. En Él dice, me gustaría que lo leyeran. Cuando yo una vez leí eso, Dios mío, el Salmo 119, 160. 119, 160. ¿Qué dice? Sí. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu boca. ¿Otra vez?
La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma, y en otra versión dice, la sumatoria de tu palabra, la sumatoria de tu ley, es la verdad. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy la verdad La vida. y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por Él. Entonces, como Él es el pan, Él es la vida, y como dice, la sumatoria de tu palabra es la verdad. Es la sumatoria, sabemos que la sumatoria es todo lo que hay. No es una parte de la palabra, que ahora muchos creen nada más en el Antiguo Testamento. No, y ya lo del Nuevo Testamento no tiene validez, o lo contrario, que el Nuevo Testamento es lo que vale y el Antiguo no tiene validez. Dice la Biblia que la suma de su palabra es la verdad. El Antiguo y el Nuevo es la verdad. No es una parte. Por eso me gustó cuando yo leí, yo no estaba aquí, yo lo leí eso y digo, wow, la sumatoria de tu palabra es la verdad. Entonces, no es simplemente, mira, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mira qué lindo se ve ese pan. Ay, Dios mío, qué dice el pan de vida. Entonces, Con café. la Biblia, muchas personas quieren tomar una parte, una porción de la palabra para hacer una doctrina, sin ver el contexto de la palabra. Toda palabra, la palabra se responde a sí misma. En la palabra no hay que buscar. Dice la Biblia que sencilla es su palabra. Sencilla es. Lo que pasa es que nosotros queremos rebuscarle mucha patita al gato. El gato nada más tiene 4. Vamos a ver. Yo no puedo tomar una porción de la palabra porque me conviene. No. Como muchos decían, toman esa porcioncita para como contender a otros o tratar de defenderse. La Biblia dice que si el impío me quiere como atraer así, que no se lo permita, quiere seducir, que no se lo permita. Pero no leen que dice para derramar sangre. Solamente leen si me quiere seducir, que no se lo permita, o si me quiere atraer, que yo no se lo permita. Y ahí lo tomamos, porque si la persona de allí me está haciendo un daño, pues yo no lo voy a permitir, porque la Biblia me dice que no se lo permita. Me dice que si me quiere para ir a derramar sangre, que yo no tengo que permitirlo. Entonces, no hay una palabra a mitad. Cristo es la consumación. Y dice la palabra que cuando el sacerdote presentaba el cordero pascual, tenía que comerse completo, no una parte. Sí. Eso es como quien tapa el pecado en cierto modo en la parte que le conviene, pero en la otra parte nadie lo deja porque no, porque. Y lo vemos en Cristo mismo cuando fueron con la mujer adúltera. La Biblia dice, la ley de Moisés, su ley que yo estaba hablando, dice, estamos encontrados en adulterio y la Biblia nos manda a apedrearla, pero dice que a los dos. No dice que a la mujer. Ellos tomaron una parte, pero obviaron la otra, porque querían a su conveniencia. La Biblia manda, Moisés, su ley, que si encuentro en un adulterio, sean lapidados los dos, no uno solo. Es que el adúltero son ambos. Ambos son adúlteros. O sea, no es una parte de la palabra, es la palabra. La palabra es que da vida. Y es algo que me gusta de esto. Ya para ir terminando. La sangre que se derramó ahí, porque una sola vez, cuando el sacerdote entraba, en los ritos, toda la semana, y quizás día tras día, en la mañana y en la tarde, en el altar del holocausto, se presentaba un cordero. Pero
el día de la propiciación, que era cuando el sumo sacerdote entraba en el altar, tenía que matar a un cordero y lo mataba ahí, y tenía que esa sangre rociar para purificación. ¿Qué hizo Jesús cuando derramó su sangre? No, la derramó, purificó nuestras vidas. Ahora que somos templo purificado, el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Dice su palabra que somos templos del Espíritu Santo, que por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo. Podemos comer el pan porque ya somos parte del cuerpo de Cristo. Así es. Somos descendientes, por así decirlo, de Aarón, del sacerdote Aarón. Cristo es el sumo sacerdote que nos permite y nos da la entrada a comer de ese pan que está representando. Dios quería de todos los pueblos, escogió a un pueblo para que fueran su sacerdote a todo el mundo, un pueblo santo para él, a Israel. Sin embargo, Israel se fue tras el pecado y cada día más iba de espalda a Dios. Por eso Dios nos escogió a nosotros, no es que ha desechado a Israel. Es como quien dice, lo tiene ahí para tratar con el tiempo de los gentiles. Y ahora Dios nos ha hecho sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, pero un pueblo santo. Nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo de sacerdotes, llamado a ministrar. El sacerdote ministra al pueblo y nosotros estamos llamados a eso. Eso no quiere decir que yo soy la que voy a ministrar ahí, que porque si vamos todos a ministrar porque todos somos sacerdotes, entonces no hay una dirección. Tiene que haber un orden. El pueblo de Dios tiene que andar en orden. Amén. Y me gusta una parte que dice acá, en Apocalipsis 11:18. Con eso vamos a terminar, lo pueden leer. Porque hay mucho oh Dios mío, se me Apocalipsis 11:18. Me olvidé el nombre, lo que buscan de la antigüedad, Los arqueólogos ven desde, no se sabe desde cuándo, arqueólogos buscando el arca del pacto. ¿Qué dice Apocalipsis 11:18? Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen. Sí, a mí me gusta esa parte. Si quiere la leo en la otra versión que usted. Sí. Bien, ven. Ese es el detalle, los santos. Ese es el detalle. Bueno, esta vez va a decir, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Me faltó una parte, y también cuando yo vi eso, y de destruir lo que destruye la tierra. Eso me llegó, pero la parte que yo quería que dice ahí,
que y vi el arca del Señor. Sí, el 19. Ajá, yo creo que descendía el arca del pacto, de mi pacto. El 19. Es el 19. Ese era porque ese me lo que yo cuando fui de lo que es lo que destruye la tierra. Porque me llegó eso, porque ahora todo se usa la ambientación, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Pero dice que va a llegar un momento que Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Y ahí en el 19 que dice que él vio el arca del Señor, del arca de mi pacto descender. Entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes, la Biblia no lo dice. Si dice en Apocalipsis que el arca del Señor, del arca de su pacto, que él le había dicho a Moisés, que era el arca de su pacto, descendía, ¿a dónde estará ese arca? Si va a descender, ¿por qué no lo han encontrado? O sea, hay mucha hipótesis, dicen que los etíopes, que fulanito que está en una cosa, pero no lo han encontrado. ¿Por qué? Porque el arca Dios me escondió. No sé, no puedo decir si está allá en el trono de él, yo no sé porque el Señor no me la revela, pero ahí dice que vi el arca del pacto de Dios descender. Entonces, y ahí me llegó cuando yo lo estaba leyendo hoy en la mañana, ya me llegó. Y si el arca está allá, el arca que construyó el hombre, símbolo de lo que de Cristo, que Cristo como divino vino a la tierra, pero el arca, cosa de hombre, hecha por la mano del hombre, fue llevado al cielo. Como nosotros vamos a ser llevados al cielo. Es que cargaba la presencia, no era. Esa es la presencia. Por eso era que Dios decía, cuídate de hacerlo de acuerdo al modelo que se te enseñó. El arca del pacto. Allá hay un templo, allá hay arca, allá hay cada una de esas partes que está, porque se lo mostraron. Pero yo no sé, yo no estoy diciendo que el arca que Moisés se construyó, que estaba en el lugar santísimo, está allá en el cielo. Yo no lo estoy diciendo, pero ¿y si está allá? Es que allá o escondida como está escondida, pero en alta, pero está en alto, está en lo alto. En este tiempo, la que van a hacer por el arca. Entonces, con esto y con esa imagen de Jesús, que es el pan que descendió del cielo, y el arca del pacto va a también descender, que el pacto está consumado en Cristo. He aquí, nuevo pacto Jesús hizo con nosotros, y ese pacto fue sellado con la sangre que se derramó en el altar de sacrificio, allá donde a lo lejos. ¿Por qué a lo lejos? Él tenía que entrar él solo al lugar de sacrificio. Gracias y que Dios me le bendiga. Amén.